Muy buenos días a todos y a todas en esta sesión, seminario de la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética dentro de la Universidad Pontificia Comillas en ICAI, la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad. Abrimos conjuntamente esta sesión el vicepresidente de la Fundación Repsol, Antonio Calzada, muy buen amigo desde que nos conocemos hace unos años en que se puso al frente de la Fundación Repsol, y yo mismo, que soy el rector de la universidad. En esta universidad, como digo, hemos creado con la Fundación Repsol esta cátedra de transición energética enfocada específicamente a la descarbonización de la industria y que está dirigida por uno de nuestros catedráticos de la Escuela de Ingeniería ICAI, el profesor José Ignacio Linares, que es especialista en el área de la ingeniería energética. El foco de interés que motiva esta valiosa iniciativa, él nos hablará después un poco más de ello, que ha tomado forma en una cátedra, es decir, en un centro integrado con el conjunto de las fuerzas vivas en esta materia de la transición energética desde la universidad. Esta cátedra, para investigar y para transferir conocimiento y propuestas al mundo, se ha metido en un complejísimo tema que implica un cambio estructural en los sistemas energéticos de sustitución de fuentes de energía, de descarbonización de la economía, etcétera, y que exige, por tanto, estrategia política, ¿no? Es un cambio estructural, aquel en el que está la cátedra implicada, pero todo cambio estructural sabemos que pide cambio de cultura pública y, por tanto, implica continuamente a las personas, que en definitiva somos los que tomamos las decisiones de la política, de la economía, los que hacemos avanzar la tecnología. Es decir, esto quiero que sea un poco mi contribución junto al saludo y al deseo de lo mejor para este empeño que hoy abrimos, un cambio estructural que lleva aparejado un cambio de cultura, donde están las personas, su mentalidad, su forma de vivir, sus valores concernidas. Agradezco a la Fundación Repsol la confianza que pone en la universidad, manifestada de muchas maneras, pero también en forma de esta cátedra. Agradezco a los ponentes que vais a participar en esta sesión de esta mañana y a los centenares de personas que os interesáis en lo que estamos ofreciendo. Mi saludo cordial y, como decía, mi deseo de todo bueno para el día de hoy y para todo lo que está por venir. Bien, le doy la palabra con muchísimo gusto y mucho agradecimiento a una persona que a mí me inspira un liderazgo, una visión y una integridad vividas con pasión, que efectivamente es de esas personas que a uno le ayuda a seguir en la brecha y a querer hacer su tarea de la mejor manera posible. Antonio, buenos días. Buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención, yo quiero trasladarles, en primer lugar, mis mejores deseos de que todos estén bien y para empezar, pues un profundo agradecimiento al rector de la Universidad Pontificia de Comillas y buen amigo Julio Martínez, por compartir conmigo la presentación de este primer seminario
que se organiza en el marco de la Cátedra de Transición Energética enfocada, como bien decía el rector, a la descarbonización, ¿no? A todo el tema relacionado con la descarbonización de la industria. Quiero agradecer también a los ponentes que van a participar en esta sesión, en este webinar, y, como no, a los organizadores que han dedicado muchas horas del día y seguramente algunas de la noche para que hoy tengamos esta sesión. En estas breves palabras, ¿no?, de introducción, yo quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y es nosotros como sociedad estamos viviendo unos momentos únicos de una extrema complejidad, una crisis sanitaria casi sin precedentes, a la que se está uniendo una crisis económica y una crisis social muy importante. Y además esto al tiempo en que la sociedad, los países, las empresas tienen o están manifestando, ¿no?, el interés en seguir avanzando en una transición energética y en un desarrollo sostenible hacia una economía más baja en carbono. En este sentido, la transición energética juega un papel clave en la reactivación económica. Nosotros en Fundación Repsol, además, consideramos que es fundamental trasladar a la sociedad no solamente la relevancia, sino también la relevancia y el impacto, ¿no?, de la transición energética, pero además hacerlo con un sentido claro, ¿no?, de propósito, teniendo en cuenta cuáles son las metas reales, pero también cuál es el plan para alcanzar esas metas. Y esto estamos profundamente convencidos que esto tenemos que hacerlo de la mano de la ciencia, del rigor, con la innovación, con la aportación de los académicos, porque esto es un debate que requiere ser riguroso para que podamos avanzar, ¿no? Por ello, en el marco de nuestra estrategia hemos puesto en marcha una red de cátedras. Tenemos una cátedra centrada en todo el tema del cambio climático y más centrada en lo que es el tema del CO2. Tenemos una cátedra centrada en lo que es la movilidad sostenible y avanzada. Tenemos esta cátedra en transición energética vinculada a la descarbonización de la industria y estamos lanzando una cátedra en hidrógeno y también una en economía circular, que son temáticas profundamente críticas para esas metas de descarbonización de la economía que todos estamos comprometidos, ¿no? Por ello, decir también que en el mes de octubre nosotros hemos lanzado con la Universidad Pontificia de Comillas esta cátedra y hoy estamos lanzando este primer webinar. La transición energética es un desafío, es todo un reto, pero también pensamos que tenemos que verlo desde la oportunidad. Es un gran desafío, pero es también una fuente de oportunidades. Desde esta cátedra, se valoran las tecnologías que son necesarias para alcanzar con éxito esa descarbonización, empezando por España, no solamente desde una perspectiva técnica, sino también midiendo lo que es la repercusión social y midiendo lo que es la repercusión económica. Como bien ha dicho mi amigo el rector, el director de esta cátedra, José Ignacio Linares, nos expondrá luego con detalle el trabajo que se va a abordar de la cátedra y nunca mejor dicho, también nosotros pensamos que estamos en las mejores manos, ¿no?, para avanzar con todo ello. Y por ello, la relevancia de la cátedra, o en la relevancia de esta cátedra y de esta temática, pensamos que este primer webinar tenía que tener como foco central el sector del automóvil. Nosotros estamos ante una de las industrias
españolas con una gran dinámica internacional y a nivel mundial, un sector que destaca por su capacidad de exportación, destaca por su impacto en el Producto Interior Bruto, por su impacto en la creación del empleo de calidad y es además un gran catalizador como impulsor de ecosistemas de innovación y de retos tecnológicos, innovación aplicada y retos científicos, ¿no? Por ello nosotros veremos, ¿no?, que hay que abordar esta temática desde una perspectiva que pensamos que tiene que ser integradora y tiene que ser de medio-largo plazo, ¿no? Antes de finalizar, yo quiero hacer también una última reflexión sobre el compromiso de mi compañía, de Repsol y de su fundación con la transición energética. Hemos sido la primera compañía del sector en asumir el compromiso de ser neutros en carbono en el año 2050. Esto es una apuesta fuerte, pero es una apuesta muy decidida, es un compromiso muy decidido, pero nosotros apostamos por una transición energética que entre todos hemos de hacerla justa y hemos de hacerla inclusiva. Se tiene que construir sobre fortalezas, sobre nuestras fortalezas tecnológicas e industriales y sobre las ventajas competitivas de nuestro país, que también las tiene. Tenemos que ser, por tanto, capaces de proponer soluciones para la descarbonización sin que estas soluciones produzcan efectos indeseables en la economía, efectos graves de deslocalización. Y sobre todo protegiendo lo que es la economía, el empleo y el bienestar de nuestra sociedad. Yo deseo que este webinar sea todo un éxito. Reitero mi agradecimiento al rector de la Universidad Pontificia de Comillas, decir que nosotros con esta institución tenemos esta cátedra, pero tenemos también otras cátedras y en el caso concreto tenemos una de impacto social, que es una cátedra muy importante para que en el conjunto de estas acciones nosotros vayamos desarrollando cada vez más y cada vez mejor las métricas de medición de temas importantísimos como es la economía del triple impacto, como se está midiendo el impacto social, cómo se está midiendo el impacto ambiental, en una contabilidad que en el futuro será un poco, como dicen los anglosajones, ¿no? Será un poco ese triple accounting, ¿no? Que será pues la economía que hemos conocido toda la vida con sus parámetros, ¿no? Donde 100 es 100, pero también la contabilidad social medida rigurosamente con métricas, con procesos absolutamente claros y aceptados, y también el impacto ambiental, ¿no? Entonces, de ese triple accounting pensamos que saldrán vencedores de todo este desafío, pero que sin lugar a dudas es un desafío importante y es un desafío que tenemos que afrontar todos. Así que muchísimas gracias y deseo que este webinar sea todo un éxito. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, es un placer escuchar cómo creas el marco y es el momento de escuchar al director de la cátedra, el profesor José Ignacio Linares, que bueno, nos va a presentar qué es lo que la cátedra pretende y cómo está posicionada. Muchas gracias, José Ignacio. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Julio, por tus palabras y también te agradezco, Antonio, tu presentación. Apreciado público, esta cátedra continúa la tradición de otras, en comillas, dedicadas a la energía, situándose dentro del proyecto de la Fundación Repsol de crear una red de cátedras sobre transición energética, como ya nos ha comentado su vicepresidente. La cátedra, que hoy inicia su andadura pública, desarrollará su actividad en el contexto de la industria, analizando los retos y oportunidades que supone para este sector la transición hacia una economía descarbonizada. Creemos que el sector industrial se enfrenta a un reto importante con la descarbonización, pero también puede ser una fuente de oportunidades que sirvan para fortalecer el sector e incluso como polo de atracción para emplazamientos con baja densidad de población. Así, entre las medidas que analizaremos, veremos la viabilidad de imbricar energéticamente a la industria con su comunidad próxima, dentro de lo que hemos venido a llamar el paradigma de la industria en comunidad.
De igual modo, la ganancia en competitividad de la industria a través de procesos más eficaces y de menor huella de carbono permitirá revertir el actual modelo económico hacia la producción de bienes de gran valor añadido, evitando deslocalizaciones en la producción. Otra medida, ya de corte más regulatorio, sería la inclusión de externalidades sociales que nos permitan valorar los costes reales asociados con la pérdida de empleo de esas deslocalizaciones. Compartimos la visión de la Fundación Repsol sobre asentar la descarbonización en la neutralidad tecnológica, estando abiertos a todo tipo de soluciones para acometer con éxito la transición hacia una economía neutra en carbono, evitando considerar aproximaciones reduccionistas que se basen en un único vector energético, por ejemplo la electricidad. Por ello, el modo de operar de la cátedra será analizar diferentes tipos de soluciones con mentalidad abierta, midiendo la reducción de la huella de carbono a través del análisis de ciclo de vida, sin perder de vista tanto su viabilidad y madurez tecnológica como su factibilidad económica, incluyendo en el estudio las repercusiones sociales y regulatorias. La cátedra elegirá cada curso un sector industrial concreto. Como ha expresado Antonio, hemos decidido comenzar por la fabricación de automóviles debido a su contribución al PIB y su tradición en el tejido industrial español. Las actividades de la cátedra se estructurarán en dos vertientes: el debate con la sociedad y la formación de nuestros estudiantes a través de proyectos concretos desarrollados en el seno de la misma. El ámbito de debate se cubrirá anualmente mediante un ciclo de seminarios, en este que estamos es el primero de los de este curso, y una jornada anual que al final del curso sintetice el trabajo realizado en él. Estas actividades de debate se verán complementadas con un observatorio que informará de las buenas prácticas del sector, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo de este espacio de debate es crear un foro para que el sector pueda interactuar con la sociedad, dando a conocer las medidas en las que está trabajando y presentando las inversiones previstas a futuro. En cuanto a la formación de nuestros estudiantes, nuestros alumnos de máster y último curso de grado participarán en el análisis de las medidas a implantar en el sector mediante proyectos fin de carrera y desafíos en asignaturas afines, donde propondrán nuevas medidas para la descarbonización, analizando siempre su viabilidad técnica y económica. Debido a las diferentes perspectivas implicadas en la reducción de la huella de carbono, la cátedra nace con vocación transversal dentro de la universidad. Es por ello que tenemos miembros expertos en análisis de ciclo de vida procedentes del Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas ICAI, expertos en eficiencia energética procedentes de la cátedra Rafael Mariño en Nuevas Tecnologías Energéticas, también de Comillas ICAI, y expertos en cuestiones legales, económicas y éticas procedentes del Grupo de Investigación en Derecho Medioambiental, Salud Pública y Desarrollo Sostenible, en esta ocasión de Comillas ICADE, entre los que figura la propia coordinadora de la cátedra, que es profesora de Sistemas de Producción y Fabricación en Comillas ICAI. Por tanto, la vena de fabricación industrial la tenemos claramente insertada. Antes de pasar a presentar el seminario de hoy, me gustaría decir algunas palabras sobre los eventos que tenemos previsto para este curso en el que nos encontramos. El sector analizado, ya hemos dicho, es la fabricación de automóviles. En este sentido, estamos colaborando con Stellantis en su planta de Madrid para conocer la problemática de un centro concreto y plantear una serie de medidas adicionales a las que ellos ya vienen implantando. En cuanto a los seminarios, tenemos previsto realizar 3, siendo este el primero. Un segundo lo dedicaremos de forma específica a las empresas de los componentes de automoción. En esta ocasión intervendrán el Grupo Antolín y Gestam como representantes del sector. Y un último seminario dedicado a tecnología de algunas de las medidas en las que estamos trabajando y que propondremos finalmente a Stellantis. Tendremos también una jornada anual que la haremos ya a la vuelta de verano, donde presentaremos las conclusiones del curso y del observatorio. Y respecto al trabajo de los estudiantes, tenemos en marcha 2 proyectos fin de carrera, uno de grado y otro de máster, así como un desafío que implica 4 equipos de alumnos de 4 miembros cada uno, que dentro de la asignatura de máster Energy Transition, pues están desarrollando una parte académica de esa asignatura en el seno de la cátedra. Como herramienta de documentación para el futuro, para que vaya quedando pozo de la actividad de la cátedra, contamos con nuestra página web, donde iremos colgando todos los seminarios, jornadas e informes que vayamos generando y cuyo enlace les enviaremos cuando esté lista la documentación de este primer seminario. Sin más, paso a presentarles este primer seminario del ciclo de este curso. En él vamos a presentar el estado actual de la descarbonización del sector de la fabricación de automóviles.
Es importante destacar que, como la cátedra está centrada en la descarbonización de la industria, nos ocupa la fabricación del coche en sí mismo, tanto por parte de los proveedores de componentes como del montaje final en fábrica, pero no nos ocupamos de las emisiones de gases de efecto invernadero o de otro tipo en el uso del vehículo. Dentro de la red de cátedras de la Fundación Repsol ya hay otra cátedra que se dedicaría a la movilidad, por ejemplo, para tratar estos casos. Para analizar, por tanto, el estado actual de la descarbonización en la fabricación de automóviles, contamos en el día de hoy con Cernauto, que es una asociación que engloba a los principales fabricantes de componentes del sector de la automoción, y con Stellantis, el antiguo grupo PSA, como un ejemplo de un fabricante concreto. Ambos van a presentarnos las medidas que el sector ha acometido hasta este momento, que son muchas, así como la visión que tienen para el futuro. Hemos de tener presente que, aunque ahora se esté hablando de descarbonización, de Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde hace mucho la industria está involucrada en procesos que mejoren su eficiencia y competitividad, los cuales ya establecieron los primeros pasos en el camino hacia la descarbonización, compatibilizando el compromiso medioambiental con el económico y con ello favoreciendo el avance de la sociedad. Antes de presentar la primera ponencia, aprovecho para indicarles que a lo largo de toda la sesión pueden ir realizando preguntas por escrito a través del chat que tenemos habilitado, las cuales abordaremos en la última media hora de la sesión. Les ruego que al hacer la pregunta, si es posible, indiquen a quién va dirigida, ya sea a Cernauto, a Stellantis o a mí mismo. Pues sin más, pasamos con la primera ponencia, que lleva por título La visión sostenible del sector de los componentes de automoción. La va a realizar como entidad Cernauto y en este caso contamos con dos representantes de la misma, que son María Luisa Soria y Cristina San Martín. María Luisa Soria es directora de Relaciones Institucionales e Innovación en Cernauto, es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Administración de Empresas por el Instituto de la Empresa de Madrid. Se incorporó a Cernauto en el año 2008 como responsable de I+D+I y desde 2010 hasta 2017 fue la secretaria general de la asociación. A lo largo de su actividad en Cernauto representa a la asociación en foros y mesas de trabajo nacionales e internacionales, así como en reuniones con las administraciones públicas, con el objetivo de transmitir las necesidades e inquietudes del sector y proponer medidas de actuación para promover la competitividad de este sector. En cuanto a Cristina San Martín, que hará la segunda parte de la ponencia, es la directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Cernauto, licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid y máster en Tributación y Asesoría Fiscal. Se incorporó a Cernauto en el año 2008 como asistente a la dirección. Posteriormente, ha ocupado el cargo de responsable del área técnico-legal, asumiendo asimismo la coordinación de la Comisión de Recambios y sus grupos de trabajo y el área de formación. Desde julio del 14 hasta abril del 17 fue nombrada adjunta a la presidencia de Cernauto. Actualmente ocupa el cargo de directora de Coordinación, Proyectos y Servicios, como ya he dicho, y en estos años se ha encargado asimismo de supervisar los temas legales y organizativos de la asociación. Así que sin más, María Luisa, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias, José Ignacio. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Pontificia de Comillas y a la Fundación Repsol el que nos hayan invitado a presentar la visión sostenible del sector de componentes de automoción al que Cernauto representa en esta jornada. Bueno, pues primero voy a aprovechar para presentar a Cernauto. Cernauto es la asociación que lleva más de 50 años siendo el portavoz de los intereses de las empresas proveedoras del sector de automoción y que representa a más del 85% de la facturación del sector a nivel nacional. Desarrollamos un amplio espectro de actividades y servicios para las empresas y entidades del sector. Y en este último año, pues como en todas las organizaciones, hemos tenido que reforzar nuestra actividad institucional e incrementar nuestra presencia en los medios de comunicación. También nos hemos reinventado y hemos desarrollado todas nuestras actividades en formato online, incluyendo pues, misiones comerciales o cursos de formación. Incluso en este año complicado hemos crecido y hemos incorporado 22 nuevos asociados. Nuestra junta directiva muestra la gran variedad de empresas que conforman el sector y que están representadas en ella. En esta primera parte de la presentación voy a
a presentar los datos más relevantes del sector y cuáles son los retos a los que se enfrenta. El sector de automoción en su conjunto representa el 10% del PIB y emplea al 9% de la población activa. España es el segundo productor de vehículos y el octavo en el mundo y por ello cuenta con una potente industria de componentes de automoción que ocupa la cuarta posición en Europa. El sector de fabricantes de componentes está formado por 1 millar de empresas de todo tipo, desde grandes grupos multinacionales de capital español y también multinacionales extranjeras, empresas de capitalización media y también muchas pymes. Son empresas que trabajan en toda la cadena de suministro de la fabricación del automóvil de primer equipo y también en el mercado de recambio. Me gustaría destacar 2 aspectos del sector. Por una parte, el que cuenta con más de 6 décadas de experiencia en la integración de la cadena de valor y de los aspectos sociales y ambientales, y también que es un elemento vertebrador del territorio, ya que aunque fundamentalmente las empresas se concentran en las zonas próximas a las 17 plantas de fabricación de vehículos que hay en España, como se puede ver en el mapa, las zonas más oscuras, realmente existen empresas fabricantes de componentes en todo el territorio nacional y en algunos casos pues, en zonas menos industrializadas de la España vaciada. El sector es un sector pues, complejo, una cadena de valor muy compleja que va desde los fabricantes de materiales como acero o polímeros, los fabricantes de distintos componentes, fabricantes de vehículos y el consumidor final. Todos los eslabones de esta cadena industrial aportan tecnología, calidad y valor añadido y además todos son importantes y afectan al conjunto. Recientemente pues, vemos cómo la escasez de semiconductores a nivel mundial pues, pueden llegar a provocar la parada de plantas de producción de vehículos por falta de componentes electrónicos y cómo bueno, pues se está reconsiderando esa dependencia que tiene Europa de algunos componentes críticos que vienen de otras zonas geográficas y en los que pues, hay que trabajar y desarrollar en Europa. Unas cuantas cifras del sector, pues por ejemplo me gustaría destacar la facturación, 36.000 millones de euros en el año 2019. También destacar que de esa facturación casi el 60% se exportó a más de 170 países en 5 continentes. El empleo es un empleo estable y de calidad con más de 225.000 personas empleadas directamente. Una cifra que mucha gente desconoce y es que los proveedores de automoción aportan más del 75% del valor del vehículo y luego una cifra fundamental para que el sector afronte la transformación tecnológica industrial, que es la inversión en I+D+I, que es más del 4% de la facturación y esta cifra es el triple de lo que invierten otros sectores industriales. Además de este impacto económico, el sector tiene un impacto importante a nivel social, por lo que aporta la automoción a la libertad de movimiento y a la accesibilidad de las personas y también una contribución ambiental, aunque parezca contradictorio porque, bueno, pues, a pesar de que ha aumentado el número de automóviles y de desplazamientos en las últimas décadas, es cierto que se han reducido de forma significativa las emisiones tanto de gases con efecto invernadero, de CO2, como de distintas emisiones contaminantes debido a la mejora de eficiencia de los vehículos y a la incorporación de nuevos sistemas de control de emisiones. El sector se enfrenta a numerosos retos de carácter, pues, de los 3 ejes de la sostenibilidad, ¿no? Los ejes medioambiental, social y económico. Los retos medioambientales y sociales tienen mucho que ver pues, con el vehículo, las emisiones del vehículo que provocan pues, el cambio climático, empeoramiento de la calidad del aire y, por tanto, pues, no son temas en los que vayamos a entrar hoy. Nos gustaría más dedicarnos a aquellos retos relacionados con la producción y, por ejemplo, pues, en el área económica vemos la productividad y flexibilidad como
se está resolviendo con todo el tema de la automatización y digitalización. También el reto del uso y gestión de los recursos, las materias primas, el agua, la energía y la aplicación de los criterios de economía circular para resolver este reto. Y finalmente también la importancia de que se integre la cadena de suministro para ganar eficiencia y competitividad, y todo ello dentro de unas estrategias globales de producción que las empresas han de desarrollar. Las tendencias clave de la movilidad quedan reflejadas en estas 4 según Roland Berger, con el acrónimo MADE. Tenemos por una parte la nueva movilidad, el vehículo autónomo, la digitalización y la electrificación. Además, entendemos que la movilidad será más segura, más sostenible, más inteligente, más competitiva y asequible para todos. En el ámbito del desarrollo de producto y fabricación, queremos destacar 4 retos. Por una parte, la sostenibilidad del producto y del proceso de producción, de los que hablaremos en la segunda parte de esta presentación, en temas ligados pues, con las materias primas y nuevos materiales, el diseño, la adaptación de procesos de producción, el ecodiseño, reutilización y reciclado, la eficiencia energética o la logística interna y externa. También... María Luisa, 2 minutos, por favor. Vale, pues acabo ya. La personalización de componentes, como es una demanda de la sociedad y ello implica reducir el tamaño de las series y que se adapten más rápidamente las líneas de producción y montaje, acortar los plazos de desarrollo y el ciclo de vida de los productos. Estamos en una dinámica de que cada vez los nuevos productos duran menos años en el mercado y, por tanto, hay que adaptar todo el ciclo de desarrollo y de fabricación a ello. Y luego el desarrollo de las estrategias globales de producción que demandan que los fabricantes de componentes se encuentren cerca de los fabricantes de vehículos, en aquellos países en los que se van instalando. Y bueno, ya paso la palabra a Cristina San Martín, que nos va a hablar de los retos de la sostenibilidad. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a ICAI y gracias también a la Fundación Repsol por invitarnos a participar en este evento. Bien, bueno, pues mi parte voy a hablar un poco más de los retos de la sostenibilidad. Y antes de comenzar, sí que me gustaría introducir algo que considero que es importante, ¿no? Que al final creo que es que tanto empresas como financiadores, como reguladores, o sea, incluso la propia sociedad civil y los consumidores están avanzando hacia un nuevo paradigma empresarial, impulsando tanto estándares como iniciativas que contribuyen a incentivar la adopción de una nueva visión holística de la empresa. Algo de ello se ha comentado ya a lo largo de las intervenciones. Por ejemplo, en el foro de Davos de 2020 culminó con el manifiesto que reafirma la tendencia de un nuevo modelo de capitalismo denominado el capitalismo de los stakeholders. ¿Qué significa este nuevo modelo de capitalismo? Pues significa que es imprescindible colaborar con todos los grupos de interés en la creación de un valor compartido y sostenible. Las empresas no deben cumplir únicamente con sus accionistas o inversores, sino que deben hacerlo también con sus empleados, con sus clientes, con los proveedores, con las comunidades locales e incluso con la sociedad en general. Bueno, pues también a esto me gustaría añadir que pues, los principios, los aspectos ASG, que son ambientales, sociales y de gobierno, han pasado de ser variables de comunicación que utilizaban las empresas a estar ahora en el centro de la estrategia de las organizaciones. También es interesante destacar que todo esto ha provocado una serie de cambios regulatorios y sociales en los últimos años. En el año 2019 en Europa se aprueba el Pacto Verde Europeo, que lo que hace es posicionar a Europa a la cabeza de lo que es la lucha contra el cambio climático. Y estos son, a grandes rasgos, los cimientos de los 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible, los conocidos como ODS, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que se firmó en 2015. Pero en esta ecuación no hay que olvidar a otra pata muy importante, que es el nuevo consumidor. Un consumidor que es un consumidor consciente, un consumidor ciudadano que incorpora estos aspectos ambientales, sociales y éticos en sus propias decisiones de compra. Bien, ¿y qué está haciendo Cernauto, ¿no? Para apoyar a sus empresas en el campo de la sostenibilidad? Hace un año, casi en plena pandemia, pusimos en marcha en Cernauto una nueva comisión de trabajo, que es la Comisión de Negocio Responsable, que preside Gestamp y que nace con dos objetivos claros. Por una parte, apoyar a las empresas del sector a integrar estos retos sociales, ambientales y de gobierno en sus estrategias de negocio como oportunidades de transformación, que eso es lo importante, y por otro lado poner en valor lo que es la contribución actual de la Agenda 2030, dando visibilidad a lo que este sector ya contribuye en este campo y mostrarlo ante la opinión pública. Fruto de este trabajo colaborativo ha aflorado pues, una cantidad ingente de conocimiento dentro de la comisión que ha sido clave para poner en marcha nuevas acciones que hemos lanzado. Una de ellas es la que venimos a contarles hoy, que es el libro blanco, Contribución de la industria de componentes de automoción al desarrollo sostenible. Este libro realmente lo que hace es contar una historia, que es la historia del esfuerzo, el compromiso de una industria que trabaja sincronizada con estos retos, pero a su vez se encuentra inmersa en un proceso de transformación industrial y tecnológica sin precedentes, como ha comentado María Luisa anteriormente. Y como un vídeo vale más que 1000 palabras, vamos a ver este vídeo que hemos realizado en Cernauto. Por favor, dentro vídeo. Desde su aparición, la automoción nos ha acompañado en nuestra vida, ayudándonos a progresar como sociedad y proporcionándonos libertad de movimiento de una manera segura y asequible, siendo símbolo de independencia para muchas generaciones. Pero, ¿realmente somos conscientes de su verdadero valor? La automoción juega un papel estratégico en la economía española, representando el 10% del PIB y con un elevado efecto tractor, desde el diseño y fabricación de piezas y ensamblaje de vehículos hasta su comercialización y reparación, con importantes sinergias con otros sectores. En España, contamos con una industria de componentes de automoción sólida, innovadora y competitiva, compuesta por 1000 empresas que dan empleo de calidad a más de 365.000 personas. Una industria que contribuye significativamente al bienestar social y genera múltiples oportunidades a lo largo del territorio nacional. El cambio climático es un problema global en el que todos los sectores han de comprometerse en la búsqueda de soluciones. Ejemplo de ello es la industria de automoción y su apuesta por la descarbonización, aportando soluciones para que el transporte sea cada vez más sostenible. La industria de componentes aporta más del 75% del valor del vehículo y desarrolla productos, sistemas y tecnologías que hacen que nuestros coches sean cada vez más seguros y eficientes. Desde 1995, las emisiones de CO2 se han reducido un 36% y las de óxidos de nitrógeno un 90%, pudiendo disfrutar hoy de vehículos mucho más limpios que los de hace 20 años. El sector del transporte representa el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, por lo que aún tenemos muchos retos por conquistar. Las empresas del sector están abordando los desafíos a través de la innovación y el trabajo colaborativo, con una inversión en investigación y desarrollo del 4% de su facturación, el triple que la media industrial. Están avanzando con pie firme en la consecución de estos objetivos. Se multiplican las opciones de movilidad, pudiendo decidir en cada momento cuál es el más conveniente. Facilitando una movilidad más inclusiva, segura y eficiente. La generación de datos en tiempo real abre la posibilidad de una mejora del confort y la experiencia de los usuarios y del mantenimiento de los coches, favoreciendo la seguridad vial.
El desarrollo de vehículos de energías alternativas contribuye a una mayor eficiencia del combustible, a la reducción de las emisiones y a la mejora de la calidad del aire. Las empresas que constituyen la cadena de valor del sector de automoción tienen unas características asociadas a su procedencia, tradición, modelo de relación e integración en el territorio que han conformado su ADN. Un ADN que se caracteriza por el compromiso con la excelencia y la integración en las comunidades locales, actuando como un ciudadano más, como ha demostrado en los momentos más críticos vividos durante la pandemia de la COVID-19. Es hora de conducir hacia un futuro lleno de oportunidades, donde el conocimiento y la innovación nos permitirán alcanzar el equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental. ¿Nos acompañas en este increíble viaje? Se me ha olvidado comentarles que el libro blanco está a su disposición en nuestra página web. O sea que si quieren pues verlo, descargárselo, ahí lo tienen. De todas formas, en la presentación que compartiremos estará el link directo al libro blanco. Como decíamos anteriormente, este libro blanco recoge buenas prácticas que están además no solamente muy referidas, lógicamente, a los aspectos ESG, sino también muy vinculadas al propio negocio, porque el sector de automoción es un sector donde la competencia es enorme, cada euro cuenta, a veces diría cada céntimo cuenta. Cristina, 2 minutos, por favor. Perdón, vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, dado que nos hemos comido un poco de tiempo, voy a pasar a comentar brevemente cuáles son las buenas prácticas, de todas formas estará recogido en la presentación, que se recogen en la que es la contribución ambiental. Entonces, están recogidas en 4 áreas. El primero es neutralidad en carbono, el segundo materias primas, economía circular y ciclo de vida del producto. Si nos centramos en la parte de neutralidad tecnológica, aquí bueno, pues hemos recogido tanto un proyecto europeo en el que participa Cernauto, que es E2Drivers, que lo que persigue este proyecto europeo es precisamente ayudar al tejido empresarial, especialmente a las pymes, ¿no? Pues que recojan todos esos beneficios que supone la realización de auditorías energéticas, así como, por ejemplo, tenemos aquí el caso de Bosch, ¿no? Que Bosch lo que ha hecho es que ha puesto en marcha una plataforma energética de control del consumo, o el caso de Schaeffler, que lo que ha hecho es compensar las emisiones de carbono con el desarrollo y la plantación de árboles. En el caso siguiente, que sería el de las materias primas, aquí sí que me gustaría destacar el caso de Gestamp, que bueno, ellos participarán en otro webinar y lo podrán contar más en detalle. Pero al final lo que han hecho es el aligeramiento de peso, que es otro tema muy importante. Al final logran que con la reducción de peso, mediante la tecnología de estampación en caliente, de piezas de acero de alto módulo y las soluciones multimaterial, se consiga que un vehículo, se consiga una reducción en un vehículo de 8,5 gramos de CO2 por kilómetro que recorre por cada 100 kilos de peso que le quitamos a ese vehículo. Siguiente, tenemos el caso de la economía circular. En la economía circular es un aspecto súper regulado dentro del sector. Aquí tenemos algunas legislaciones, pero sí que me voy a centrar en el tema de la refabricación e indicarles que España cuenta con grandes fabricantes de piezas refabricadas, como es el caso de Lizarte, que es un proceso industrial a través del cual pues, logran poner esa pieza con unos estándares de calidad de máximo nivel en circulación. El siguiente es, por último, el ciclo de vida del propio producto, que al final la reducción de emisiones en el ciclo completo del producto, donde se parte desde la materia prima, el propio diseño del vehículo, en lo que sería el ecodiseño, la fabricación, la utilización de esa pieza o componente durante la vida útil y el reciclaje final. Aquí tenemos algunas buenas prácticas
de empresas de Cernauto asociadas. Y como conclusión, porque no tenemos mucho más tiempo, ya lo siento, sí que me gustaría decir que en el seno de la Comisión de Negocio Responsable de Cernauto hemos acuñado un término que es Industria 4.0 elevado a la S de sostenibilidad, que esto hace referencia a una doble transición que es necesaria hacia una industria tanto digital como sostenible. Esto supone pues, avanzar hacia un liderazgo digital y hacia una neutralidad climática, sin olvidar poner en marcha mecanismos de transición justa que no dejen a nadie fuera. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. La verdad es que tengo que reconocer que la documentación y el valor que aporta el libro blanco, nosotros cuando empezamos a trabajar en este sector lo consultamos y bueno, de ahí vino todo rodado, ¿no? Es un trabajo magnífico y también el otro proyecto, el E2Driver. Bueno, pasamos a la segunda ponencia, que lleva por título Medidas de sostenibilidad y reducción de huella de carbono en el sector de la automoción. Caso práctico de la fábrica de automóviles de Stellantis en Madrid. Para ello contamos con Juan Rafael López, que es el responsable de Medio Ambiente y Risk Manager del Centro de Madrid de Stellantis. Juan Rafael es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en automoción por el INSIA. Se incorporó a PSA Group, actualmente Stellantis, en el 90 como ingeniero industrial en el Departamento de Instalaciones Eléctricas. Posteriormente ocupó durante 3 años el cargo de responsable del Laboratorio de Ensayos Funcionales y Métodos de Calidad en la Dirección de Calidad de la Fábrica de Madrid. Ha pasado por diversos cargos de responsabilidad en mantenimiento y suministro, alcanzando en 2009 el cargo de Risk Manager del Centro de Madrid y en el 17 el de responsable de métodos y mantenimiento. Desde el 97, y es principalmente por lo que contamos hoy con él aquí, ocupa el cargo de responsable de Medio Ambiente del Centro de Madrid, así como de pilotaje del sistema de gestión medioambiental basado en la norma ISO 14001 y las relaciones con la Administración en esta materia. Así que, sin más, Rafael, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, José Ignacio. Y, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Repsol y a la Universidad Comilla el hecho de poder participar en este seminario. En principio, como veis en la presentación, efectivamente, pues lo que os voy a enseñar es todas las medidas que ha realizado el grupo PSA, ahora Stellantis, para reducir la huella de carbono. Entonces, el caso práctico será nuestra fábrica, la fábrica de automóviles de Madrid. La presentación se divide en 3 partes. ¿Cuál es la estrategia del nuevo grupo Stellantis? ¿Qué acciones hemos realizado en estos últimos años, tanto a nivel de grupo como la planta de Madrid? ¿Y cuál es nuestra hoja de ruta hasta el 2030? We don't just make cars, we craft stories. Stories that have been part of our lives, that have made history, guided by a clear vision. Freedom of movement for everyone. Today, mobility is undergoing a fundamental transformation. It touches us all and enables our dreams. Connecting cities, connecting people, connecting present and future. It's about exploring new opportunities, responding to new needs, and all in harmony with the world around us. In this new era of mobility, it's not about being the biggest, it's about pursuing greatness. That is why we, a diverse and talented group of 400,000 men and women, working in 50 countries around the world, and powering iconic vehicles and mobility brands with millions of ideas, unbounded creativity, enormous passion, and a competitive spirit, are committed to pursuing new horizons and shaping a better world for the generations to come. We are combining our strengths, talents, and experience to provide our customers and society with the most distinctive, appealing, versatile, and sustainable range of mobility solutions. Because today is where we anticipate the needs of our customers and where tomorrow's solutions are conceived.
And we know that together we can create a better future. Today is the first day of our new story. Stellantis, pursuing greatness. Somos Stellantis. Somos Stellantis. Je suis Stellantis. Siamo Stellantis. Somos Stellantis. Wir sind Stellantis. Jesteśmy Stellantis. Eحنا Stellantis. We are Stellantis. Comentaros que el Grupo Stellantis ha nacido este año, fruto de la fusión de Grupo PSA y el Grupo FCA Fiat Chrysler. ¿Cuál es la estrategia, el compromiso que tiene el grupo? Pues un firme compromiso para reducir las emisiones de CO2 en toda lo que es la cadena de valor, desde lo que es la concepción del vehículo hasta su fin de vida. ¿Cuáles son los tres ejes estratégicos que tiene? Perdón. Para atrás puedes... No puedo volver atrás. ¿Puedes volver atrás, Rafael? Bueno, mientras si no podemos volver atrás, os cuento que como os decía antes, los tres ejes estratégicos que tiene el Grupo PSA, el primero es la reducción de las emisiones de CO2 del vehículo. La segunda es avanzar hacia un sistema industrial eficiente en carbono. Ahí es donde entramos nosotros, lo que son las fábricas terminales de fabricación de vehículos, y la mejora del impacto medioambiental en la cadena de suministro y logística. En la anterior presentación os aparecía lo que es la huella del carbono en lo que es de la fabricación de un vehículo, en el que lo que es el montaje final del vehículo, que es una fábrica como la nuestra, representa solamente el 1% de las huellas de las emisiones de carbono. Rafael, ¿puedes ir hacia la página anterior de la presentación? La anterior. Más atrás, esta. Avanzar, gracias. Ahí. Como veis, en la parte central, lo que es la fabricación del vehículo solo representa en lo que es la huella de carbono el 0,97%. Lo que es el suministro de las piezas, la extracción de materia prima y el suministro de piezas representa el 14,39%, el transporte el 0,47%, y una vez que el vehículo se vende, pues como veis, la parte más importante representa lo que es la vida útil del vehículo, que es el 81,63%. La actividad de mantenimiento un 1,5% y el vehículo al final de su vida útil el 0,83%. Nosotros estamos en la parte central en el 0,97%. A continuación os explico cuáles son un poco cuáles son las emisiones totales. Como podéis ver en la gráfica, es una foto de la evolución de lo que es el cambio en el consumo de energía, cómo estábamos en el año 95 y cómo estamos ahora. El año 2020 todavía no se ha cerrado con los datos, pero como podéis ver hay una evolución importante y significativa, porque el peso que tenía las energías fósiles al principio, en el año 95, era importante, tanto el carbón como el fuel, y la evolución ha sido positiva en el sentido de que ahora, bueno, pues tenemos prácticamente gas natural, electricidad y vapor.
pasamos de casi el ratio de consumo de energía por vehículo producido en torno a un poquito más de 3.000 kilovatios por vehículo y estamos en valores de 1,8 megavatios hora por vehículo producido. Es decir, ha habido una reducción significativa de más de un tercio en estos últimos años. ¿Cuáles han sido las razones del cambio? Pues la primera, el aumento de la producción de vehículos, que ha favorecido la mejora de este ratio. Los cambios en los procesos de pintura, que ha habido cambios muy significativos, como por ejemplo el desarrollo de la gama corta que le hemos aplicado en el centro de Madrid, con el cual se ha eliminado una etapa de secado, uno de los hornos que tenemos, y el tratamiento superficial sin níquel, lo que llamamos nosotros TTS verde, que no utiliza el níquel, utiliza sales de titanio, y las necesidades desde el punto de vista energético y de agua son mucho menores que con el antiguo sistema. Y por supuesto la gestión energética, con medidas dedicadas a la eficacia, tanto lo que es en los periodos fuera de fabricación como en los periodos de fabricación. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene el grupo que se ha establecido, el grupo Stellantis? Pues lo que sí que tenemos es que para el 2030 alcanzar la neutralidad de carbono, en nuestras emisiones de carbono, en todas las fábricas del sector. Para ello, ¿cuáles son las vías, esta hoja de ruta? Pues la autoproducción de energía verde mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos, la compra de energía de origen renovable y la mejora del rendimiento energético de nuestros procesos. Como veis aquí, también se puede ver en la gráfica de la derecha la evolución en cuanto a las emisiones de carbono de todo lo que es la actividad del grupo. En este caso son datos referidos a PSA Group, todavía no están aquí contabilizadas las fábricas, evidentemente, ni de Fiat ni de Chrysler, del nuevo grupo. Y veis que ha habido una evolución en cuanto a reducción de las emisiones totales, tanto lo que son emisiones directas como emisiones indirectas. Y aquí hay un incremento que esto es como consecuencia de la incorporación cuando se compró el grupo Opel, las fábricas de Opel que entraron a formar parte en 2018. Se contabilizan. Como veis, el ratio se ha pasado de 500, casi 600 kilos de CO2 por vehículo a unos valores que están en torno a los 360 kilos por vehículo. Ahora os muestro a continuación un vídeo de las medidas que se han establecido en las fábricas. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis l'une des pilotes de la performance énergétique immobilière du groupe PSA. Tous les sites industriels sont challengés sur leurs émissions de CO2. Les chargés environnement et pilotes énergie animent cette démarche et contribuent à identifier les pistes d'amélioration et mettre en œuvre les solutions. Nous formons un réseau dans lequel nous partageons les meilleures pratiques et suivons nos résultats. Pour améliorer notre empreinte carbone, nous agissons à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est réduire nos consommations, consommer au juste nécessaire et de manière efficace. Cela passe par la mise en veille de nos installations hors période de production, par la rénovation d'équipements outils de plus performants, donc comme la technologie LED, et enfin compacter nos usines pour réduire les points de consommation et améliorer notre efficacité au mètre carré. Deuxièmement, on agit également sur la récupération de chaleur issue de nos process de fabrication. Celle-ci est soit réutilisée pour notre besoin de fonctionnement ou bien revendue. C'est le cas de la fonderie de Charleville qui fournit sa chaleur à la ville pour les besoins de l'hôpital ou bien en chauffage urbain.
Et enfin, on veille à consommer de l'énergie à faible empreinte carbone. Par exemple, pour l'électricité, on a recours à de l'énergie renouvelable. Les actions engagées par le groupe permettent de réduire durablement ses émissions en CO2 selon une trajectoire certifiée scientifiquement et comme étant conforme à l'accord de Paris sur le climat. Néanmoins, certaines étapes de notre process de fabrication sont encore très émettrices en CO2, comme la peinture et la fonderie. Seules des ruptures technologiques permettront de réduire drastiquement ces émissions. À ce titre, le groupe étudie notamment de nouvelles formulations de peinture sans cuisson. Le groupe a pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone pour ses activités industrielles à l'horizon de 2050 et nous étudions toutes les pistes pour atteindre cet objectif. Ok, a continuación, bueno, pues os voy a explicar un poco cuáles son todas las acciones que hemos realizado en la planta de Madrid en estos últimos años y mostraros un poco también la evolución de nuestros principales indicadores a nivel de lo que es el consumo de energía por vehículo y las emisiones por vehículo y las emisiones totales. ¿Cuáles son las acciones que hemos realizado en estos últimos años a nivel de lo que es la reducción del consumo de electricidad? Pues aquí podéis ver algunas de ellas, las más importantes, como la instalación de variadores de frecuencia en grandes motores, como salas de bomba, grupos de aporte para la planta de pintura, en torres de refrigeración y grandes equipos de climatización. También la sustitución de enfriadoras, que son grandes consumidores de energía, en este caso de electricidad, por torres de refrigeración, que son desde el punto de vista energético mucho más eficientes. También despliegues de consignas de paradas, arrancadas y paradas de instalaciones, tanto en los días laborables como los fines de semana. Por supuesto, también un eje que hemos trabajado mucho en estos últimos años es la compactación de las superficies de la fábrica. El hecho de ocupar menos superficie, pues evidentemente las necesidades de climatización, de alumbrado se reducen y es una vía de ahorro de consumo, de ahorro de energía importante. Estamos trabajando en estos últimos años en sustituir todo el alumbrado fluorescente, tanto de las líneas de fabricación como de las zonas de oficinas, por alumbrado tipo LED. Ya nos queda muy poco, pero continuaremos de aquí a los próximos años para tener el 100% de todo el alumbrado de fábrica el tipo LED. Hemos instalado en nuestra sala de compresor de la red de aire comprimido un compresor variable que se adapta a las demandas variables que tenemos en cada momento en función de los puntos de consumo. Antes los equipos que teníamos, los compresores, son de grandes máquinas estamos hablando de... Rafael, 4 minutos, por favor. Vale. Pues os comentaba del tema de los compresores, sustituirlos por variables. Desde el año 2019 estamos es decir, toda la energía consumida es verde, es de origen renovable, y también hemos trabajado en estos 2 últimos años a la instalación de puntos de cargas para vehículos eléctricos. Tenemos un total de 29 puntos de carga. ¿Esto qué ha supuesto? Pues un ahorro de media anual de 10.891 megavatios al año y lo que ha supuesto una reducción de 3.703 toneladas. Esto equivale a una reducción en estos últimos años de un 21% respecto a los primeros años. En cuanto a gas natural, también hemos realizado una serie de actuaciones encaminadas, por supuesto, a reducir el consumo, como la instalación de calderas de gas para los baños del tratamiento superficial, la calefacción por quemado de gas directo, la sustitución de las grandes calderas que teníamos en la central térmica, pasando de una potencia de 44 megavatios a 10 megavatios, como os he comentado antes, el TTS verde.
la sustitución de una gran línea que teníamos de retoque de pintura por boxes individuales, que también ha reducido mucho el consumo energético. Por supuesto, recuperar todo el calor que se produce en los hornos de pintura, instalación de la gama corta de pintura, que ha supuesto la eliminación de uno de los hornos que tenemos. También, lo he comentado antes, lo que es la compactación de superficies, la mejora del aislamiento térmico de los edificios y la recirculación del aire en el interior de la nave de pintura. Esto ha supuesto un ahorro de 31.089 megavatios al año, que ha supuesto una reducción de emisiones de 5.658 toneladas. Estamos hablando de una reducción de un 31%. Todas estas actuaciones en estos últimos años ha supuesto una inversión de 5,3 millones. Aquí podéis ver, os hago un scoop de lo que es la reducción del consumo de energía, tanto en valores absolutos como en los ratios. Ha habido en la parte de energía un incremento debido, evidentemente, en el año 2020 a la situación por la pandemia, que nuestra fabricación se redujo a la mitad y entonces tuvo un impacto muy significativo en los ratios. Y en cuanto a emisiones totales, como veis, hemos pasado de 309 kilos por vehículo y estamos ahora en 119 kilos por vehículo. Evidentemente, se ha notado el hecho de que el origen de la compra de electricidad verde a partir del año 2019, que todo lo que son emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica, pues sean cero. ¿Y cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Qué es lo que está previsto hacer? Pues, en primer lugar, la instalación de una planta solar fotovoltaica en la cubierta de la nave de carrocerías, ocupará una superficie de más de 60.000 metros cuadrados, lo que la convertirá en la planta solar fotovoltaica más grande de la Comunidad de Madrid en lo que es en sobrecubierta. Va a tener una potencia de 6,7 megavatios y va a suponer cubrir el 27% del consumo total de la factoría. En cuanto a lo que es la producción de esta energía eléctrica, pues para autoconsumo va a suponer el 79% y el 21% restante será excedente. Al final, esto va a suponer una reducción en emisiones de 2.347 toneladas. Esto se va a hacer en este año, en 2021. Otro de los ejes de actuación que tenemos previsto es el hidrógeno verde. Nosotros con Endesa vamos a participar en uno de los 23 proyectos que ha presentado Endesa para instalar un electrolizador en el centro de Madrid con el objeto de generar hidrógeno verde que se puede mezclar hasta un 20% con el gas natural y con el objeto de pues reducir evidentemente también las emisiones directas de gases de efecto invernadero. Esto es una actuación a medio plazo y pero ya desde luego hemos firmado un protocolo con Endesa para ver la viabilidad de la instalación de este electrolizador en el centro. Y por último, continuar trabajando en la eficiencia energética, un poco lo que os he comentado antes sobre compactación de superficie, la finalización del alumbrado fluorescente LED, continuar con la instalación de recuperadores de calor, sobre todo en los hornos de la planta de pintura, variadores de frecuencia, también en motores, continuar con la mejora del aislamiento térmico en las naves y ver también la viabilidad de la instalación de una geotermia para climatizar el edificio de oficinas, el empleo del Big Data para reaccionar en tiempo real para saber nuestros consumos de forma instantánea y poder reaccionar para detectar las desviaciones
y, por supuesto, también campañas de sensibilización de ahorro de energía. Al final, el objeto es que el Grupo PSA ha establecido que para todas las plantas de montaje final de automóviles sean neutrales en carbono, en emisiones de carbono en el año 2030. Y esta es un poco lo que sería nuestra hoja de ruta para conseguir este compromiso que tiene el Grupo Stellantis. Y en principio nada más. Gracias por vuestra atención. Muy bien, Rafael, muchas gracias. La verdad es que ha quedado muy claro lo que decía yo al principio, ¿no? Que el sector, en este caso los fabricantes, pues lleváis mucho tiempo, ponías información desde el año 95, ¿no? Haciendo innovaciones y haciendo modificaciones. Y luego en el vídeo, por ejemplo, en el segundo de los vídeos que has puesto, pues se hacía alusión al aprovechamiento de calores residuales para un distrito cercano que había una de las fábricas entiendo que en Francia, ¿no? Lo que yo decía antes de la industria en comunidad. Muy bien, pues vistas un poco vuestras presentaciones, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Hemos ido recibiendo unas cuantas preguntas. Vamos a irlas agrupando porque están siendo bastantes. Y bueno, una primera tiene que ver con si el gobierno está haciendo algún tipo de incentivo, algún tipo de ayuda para favorecer la descarbonización, y se me ocurre ahora que, por ejemplo, esto podría responderlo María Luisa de Sernauto, en relación a los fondos europeos que van a llegar sobre el plan de recuperación, si está previsto que parte de esto vaya hacia la mejora de la sostenibilidad del sector. Pues María Luisa, cuando quieras, si quieres responder. Bueno, pues realmente ese es nuestro objetivo, ¿no? Que exista financiación para estos proyectos. Nosotros, la verdad es que llevamos ya varios años trabajando dentro de la plataforma tecnológica de automoción y movilidad que coordina Sernauto en definir una serie de líneas estratégicas que serían prioritarias para el sector y también intentando promover pues, una iniciativa de colaboración público-privada en el que las empresas pues, con financiación pública y con estos objetivos pudieran desarrollar proyectos para la competitividad del sector. En concreto, en los últimos meses se ha definido una estrategia de proyectos relacionados directamente pues, con los objetivos de transición ecológica y de transición digital y 4 líneas de trabajo que en el fondo, bueno, pues todas tienen que ver con esa descarbonización que comentaban en la pregunta, porque ya no solamente descarbonización del vehículo con tema de baterías o hidrógeno verde para movilidad, sino también el tercer tema, que es la movilidad automatizada, conectada y sostenible, pues nos permitiría conseguir esa descarbonización del transporte en su conjunto. Y el cuarto proyecto de fabricación inteligente pues también lleva líneas relacionadas con la sostenibilidad en la producción y por tanto, pues áreas de economía circular, o fabricación circular y fabricación inteligente. Con respecto a los fondos europeos, pues lo que hemos hecho es que estas 4 líneas de trabajo que definimos a lo largo de los primeros meses de 2020, pues las hemos presentado a las convocatorias de manifestaciones de interés de los ministerios pues, de Industria, de Transición Ecológica y de Transporte, que se han publicado en las últimas semanas, con la idea de que bueno, pues sean tenidas en cuenta a la hora de las convocatorias que han anunciado en los próximos meses que contarán pues, con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y aquí pues nuestra labor ha sido pues, coordinar todo ese trabajo y hemos conseguido pues, que más de 80 entidades participen en estos proyectos presentes a las convocatorias, pero si existen más entidades interesadas, pues seguimos recogiendo expresiones de interés para participar en estas 4 líneas que he mencionado.
Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Además, has respondido a alguna otra pregunta más de relleno. Pues, Magnífico, magnífico. Así ahorramos tiempo. Bien, otra pregunta, yo creo que esta se la dirijo a Rafael de Stellantis en relación a la ambición que tendrían las industrias o las empresas para aplicar los procesos de descarbonización, ¿no? Nos has hablado de la hoja de ruta, pero ¿en qué alcance, cuál de los scopes se querría trabajar? ¿El uno, todos? Claro, las inversiones y los plazos entiendo que son diferentes en cada uno de ellos. No, bueno, se trabaja en los dos y de hecho es eso, el compromiso es que en los dos scopes, en el año 2030, seamos neutrales en emisiones de carbono. Evidentemente, lo que he comentado antes, el grupo trabaja para el tema de, por ejemplo, la electricidad. Pues ahora nosotros, pues desde el año 2019, toda la energía consumida en el centro es de origen verde. Lo mismo pasa en la fábrica de automóviles de Zaragoza y Vigo. Entonces, en lo que es la península ibérica, es el 100% de la electricidad consumida es de origen renovable. Por supuesto, evidentemente, para nosotros, para reducir nuestro consumo y la dependencia energética, lo que os he enseñado antes, está previsto que este año la instalación de la planta solar fotovoltaica. Ya, de hecho, existen también en otros, en Zaragoza ya tienen desde hace varios años una planta solar fotovoltaica encubierta, con una potencia bastante más alta, por ejemplo, que la nuestra. Bueno, es una fábrica que ellos el tamaño está preparada para hacer más de 500.000 de vehículos al año. Nosotros estamos en los 100.000 vehículos al año. Evidentemente estamos hablando de dimensiones distintas. En Francia también, por supuesto, hay instalaciones solares fotovoltaicas. Y en cuanto a lo que es la reducción del consumo de lo que son nuestras emisiones directas, el gas natural, que es nuestro principal combustible, pues es lo que os he enseñado. Es decir, se trabaja para reducir el consumo, para cada vez utilizar procesos más eficientes desde el punto de vista energético, que consuman menos, trabajar también en compensar aquella energía que no se puede, que es inevitable consumir, pues como os comentaba, con el hidrógeno verde, etcétera. Al final, ir un poco a la tendencia esa que para el gas natural sería pues utilizar también como gas natural de origen renovable, aunque eso no está todavía a día de hoy tan cogido como la electricidad. Pero bueno, se trabaja en eso con el hidrógeno verde. Vamos a trabajar también, hay otra línea de trabajo a la que no he hecho mención antes en la presentación, que es también una pista que trabajar con el canal de Isabel II para el suministro también de gas generado en las estaciones de depuración de las aguas residuales. Todo el metano, que también se podía, y entonces ese sí que también es de origen verde. Entonces, bueno, pues esa es otra línea de actuación. Muy bien. Muy bien, Rafael, te ha pasado como a María Luisa, que también ha respondido a varias. Otra de las preguntas que, como entiendo que se ha hecho antes de que pusieses la diapositiva del hidrógeno verde, bueno, hacía alusión a que no todo puede ser electrificar, ¿no? Que si había oportunidad para otro tipo de vectores, como yo decía un poco al principio, ¿no? De una neutralidad tecnológica. Bueno, pues lo acabas de decir, ¿no? Hidrógeno verde. Quizás cuando esté más reconocido, pues el tema de biometano procedente de alguna EDAR que tenéis cerca de la instalación, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que probablemente vaya un poco la cosa al revés, ¿no? Es decir, ahora la pregunta pedían también mi opinión. Ahora es el momento, creo yo, del hidrógeno verde. Yo he hablado en varios foros a raíz de eso. Afortunadamente hay muchas inversiones por parte de empresas, hay un fomento muy fuerte por parte de la Unión Europea y por parte de los fondos, y la realidad a día de hoy es que todavía no es económicamente viable, no es económicamente comparable con el hidrógeno convencional producido a partir de fósil, principalmente de gas natural, pero todo es empezar a andar. Es decir, las curvas de aprendizaje se doblan en base a despliegues y en base a empezar a trabajar, ¿no? Con lo cual eso llegará a algún momento en el que ya se
se doble esa curva y mientras tanto lo que hay que hacer es ganar experiencia, hacer un despliegue para que nos pase lo mismo que nos pasó desde hace años con las renovables, ¿no? En ese sentido, quizás antes de un despliegue masivo del hidrógeno verde podría estar tal vez el empleo de biometano más cercano y más maduro a día de hoy. Bueno, pues todo eso tiene que ver, ¿no? También debería de acompañar un poco que el IDAE está detrás de ello ahora con los certificados de garantía de origen para gases renovables, que bueno, se habla de gas renovable, pero cuando lo compras por la red, así como de la electricidad ya tenemos, que vosotros lo estáis aplicando, bueno, pues a ver cuándo vienen para el gas. Bueno, no cabe duda que el mercado está muy activo en este sentido. Sí, sí. Lo que está claro es, evidentemente, ir hacia procesos más eficientes desde el punto de vista energético, que consuman menos electricidad, menos gas y por supuesto, aquello que lo que ya llegas al límite, pues compensar, pues bien, o comprando la energía verde. Muy bien. Otra pregunta que tenemos en el caso de... yo creo que esta puede ir para Sernauto, probablemente para Cristina. ¿Qué se está haciendo desde Sernauto para apoyar a las empresas en esta tarea, en este reto de la sostenibilidad? Bien, como he comentado anteriormente, nosotros hemos puesto en marcha una comisión de trabajo que uno de los objetivos claves de esa comisión precisamente es apoyar a las empresas, ¿no? ante este reto que es la sostenibilidad y fundamentalmente pensando en las pymes. No hay que olvidar que muchas veces las multinacionales pues tienen unas estructuras pues mucho más grandes, tienen incluso responsables de sostenibilidad, pero las pymes no se pueden quedar atrás en esta transformación. Entonces, es uno de los objetivos fundamentales para que sigan siendo elegibles, que es al final de lo que se trata, tanto por inversores, tanto desde el punto de vista financiero, por clientes, bueno, y hasta el propio consumidor, ¿no? Dentro de la comisión, además del libro blanco que hemos comentado anteriormente, lo que se ha puesto en marcha es un lab de conocimiento donde se recoge toda la información sobre todas las temáticas que afectan a la sostenibilidad dentro del sector y los estándares que son exigibles. Y también hemos desarrollado un informe para facilitar a las empresas el reporte de información no financiera que la ley ahora mismo exige. La ley exige que se haga un reporte de información sobre sostenibilidad, ¿no? Que actualmente afecta a empresas de más de 500 empleados, pero ya en 2021 afectará a empresas de más de 250 empleados. Por lo tanto, ya estamos en otra tipología de empresas. Este año, en 2021, seguimos trabajando con nuevos proyectos. Ahora mismo lo que estamos haciendo estamos trabajando en un proyecto para automatizar todo lo que hemos realizado hasta ahora y además también estamos desarrollando una solución tecnológica para el reporting y gestión de la información y realizando un portal de impacto, ¿no? Que también es algo muy interesante para el sector. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Otra pregunta que hay en el público, que además yo creo que no se ha dicho en la presentación, esta sería para Rafael de Stellantis. ¿La planta fotovoltaica que vais a poner tiene almacenamiento energético? No, en principio no. O sea, sería trabajar en autoconsumo. Sería trabajar, neto efectivamente. Vale. Es para lo que es en autoconsumo y evidentemente todo el excedente pues se vierte en la red. O sea, en el fondo... Sobre todo en fines de semana. Eso es. En valor neto, pues se intenta usar la red como almacén, en definitiva, ¿no? Como almacenamiento diferido. Sí, eso es. Muy bien. Sí, pero bueno, eso no significa que en el futuro, pues bueno, pues precisamente uno de los usos que se darían a las baterías de los vehículos, esa segunda vida, es precisamente para eso. Para sí, de hecho, almacenar energía. De hecho, ya hay proyectos de estos, ¿no? Cuando las baterías para un vehículo ya no sirven, pues bueno, todavía pueden servir en aplicaciones estacionarias, ¿no? Hay ahora mismo varios proyectos en varios sitios sobre eso. Ya que te tengo, Rafael, otra pregunta que aparece es, habéis mostrado en el vídeo, quien hablaba, pues bueno, hablaba mucho, insistía en la recuperación de calores residuales y demás. ¿Vosotros tenéis previsto en la fábrica de Madrid
has mencionado que ya se hacían recuperación de calores residuales para usos industriales, pero mi pregunta es, la fábrica, debido a que la parcela es grande, tiene también otros servicios de oficinas de la propia compañía, aunque sea otra línea de negocio, pero no dejan de ser instalaciones. ¿Tenéis previsto aprovechar calores residuales para la climatización de estos edificios terciarios que incluís en la parcela? Sí, sí, es uno de los ejes de trabajo. De hecho, como estamos trabajando con vosotros, pues es una de las líneas de actuación, el aprovechamiento de ese calor residual para otros usos que no sean los industriales, evidentemente. También, bueno, en la presentación sí que he puesto que es otra línea de actuación, por lo menos para ver la viabilidad técnica, evidentemente sí, pero también hay que ver la parte económica sobre la geotermia para también climatizar toda la parte de oficinas. Perfecto. Sí, ahí en la colaboración que estamos haciendo con vosotros, bueno, geotermia es una posibilidad, pero también es muy interesante todo el efluente que sale de la zona de pinturas en forma de un caudal enorme de agua. Eso se puede utilizar, ya lo tenemos en forma directamente de agua templada, agua en condiciones mejores que el ambiente, ¿no? O sea que sí hay oportunidades y las valoraremos, ¿no? Las comentaremos finalmente en la jornada anual a ver qué tal han sido los resultados. Eso es. Bien, hacen otra pregunta, entiendo que esa es para mí, es más general. Dice, durante la descarbonización de la industria del automóvil, ¿están incluidos los vehículos de transporte? Bueno, no sé si se refiere a la industria que fabrica los vehículos de transporte. Bueno, en ese caso, digamos que hemos hablado de automoción en general. Los ejemplos que estamos poniendo son de vehículos turismo. Pero bueno, habría una situación análoga pues si pasamos a hablar de autocamiones o de vehículos más pesados, aunque no sé si la pregunta tiene la vertiente por el transporte, por los servicios de transporte asociados a la propia industria, quizás a lo que es el manejo de materiales o algo así. Eso, Rafael, ¿estáis haciendo algo pues a nivel de las carretillas, del manejo de equipamiento, de dotarlas, no sé, electrificarlas o poner otros combustibles? Sí, bueno, nosotros desde luego por también temas de prevención, todas las carretillas, toda la parte logística se utilizan carretillas eléctricas. Antes sí, hace muchos años se utilizaban diésel, pero ahora son eléctricas. Vale, entonces, sí, pero vamos, que un poco de la presentación que os he hecho antes, lo que es la huella si vemos tenemos un poco la foto de lo que es la huella de carbono de lo que es fabricar un vehículo automóvil, desde lo que es el principio, en su ciclo de vida, desde la concepción hasta su final. Lo que es la parte nuestra, lo que es la fabricación del vehículo, supone solamente menos del 1% en cuanto a lo que es emisiones de carbono. Lo que comentaba antes, aproximadamente el 15% es lo que es la parte de materia prima y componentes, fabricación de componentes. Y luego el transporte de esos componentes a nuestras fábricas equivale a un 0,5%, pero realmente donde está el peso más importante de la huella de carbono es una vez que el coche sale del concesionario y en toda su vida útil, que representa un 81,63%. Sí, está claro. Muy, muy importante. Muy bien. Pues pero ya... vamos, nosotros uno de los ejes de trabajo para la parte de lo que es el transporte, es muy importante optimizar la logística. Es decir, que evidentemente intentan tener lo más próximos posibles a las fábricas lo que son los componentes, las fábricas donde se hacen esos componentes, que esos camiones que transportan esos componentes vayan lo más llenos posibles y evidentemente la utilización, por supuesto, del tren, que es muy importante. Es decir, que bueno, pues que de lo que es la fábrica, porque nosotros tenemos un terminal ferroviario, aunque no tiene ahora uso, pero sí que hemos estado trabajando con algunas de los componentes que nos llegaban a fábrica venían en tren.
no llegaban directamente a la fábrica, sino llegaban aquí a la terminal que hay en Madrid, y entonces desde donde se generaba, donde se fabricaba, hasta Madrid venían en tren, y luego el último tramo llegaba en camión. Entonces, eso es también evidentemente otro de los ejes de trabajo, pero eso quedaría fuera un poco de lo que es el ámbito de actuación de una fábrica final de vehículos. Muy bien, gracias Rafael. Bueno, pues hemos llegado al final del tiempo. Vamos a cerrar aquí el turno de preguntas. Puede que se hayan quedado algunas en el aire todavía. Estoy viendo algunas que no nos ha dado tiempo, pero bueno, yo creo que es importante mantener el compromiso que teníamos de terminar a las 12:30. Si tienen especial interés en alguna de ellas, o se les ocurre alguna de ellas un poco más tarde, pueden escribirla y mandárnosla al correo de la cátedra cte@comillas.edu, o simplemente responder al correo donde yo les he enviado el enlace del seminario, que lo enviamos ayer por la tarde, y nosotros con mucho gusto se la pasaremos a los ponentes. Pues ya para concluir, les damos las gracias por su asistencia. Esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Esperamos que nuestra contribución organizando esto y, por supuesto, de los ponentes dándonos sus puntos de vista, pues haya servido para aclarar un poco las ideas y para llevar el debate a la sociedad, que es lo que pretende hacer la cátedra con todo esto. La semana que viene les enviaremos por correo electrónico el enlace a la web de la cátedra y de la Fundación Repsol, donde quedará recogida las presentaciones, así como la grabación del propio evento. Nada, buenos días y muchas gracias por su participación.